prometido es deuda y ya está con nosotros el doctor José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico, el IDIC. Doctor, muy buenos días. Muy buenos días. Doctor José Luis, Gracias por la invitación. Nosotros arrancamos el día de hoy con la desgraciada noticia del metro. Sin embargo, desde el domingo y la semana pasada traemos una serie de noticias preocupantes del sistema financiero global derivado del coronavirus, el alza en el mercado cambiario, el petróleo. ¿Qué está sucediendo en el mundo? Bueno, yo creo que estamos enfrente de un profundo cambio estructural por dos razones. Ya nosotros podíamos prever cierta pérdida de fuerza en la industria global. Alemania tenía 15 meses de caídas consecutivas previo a todo esto. Japón cerró con contracciones de -7, -8, -3% en su actividad industrial. Y Estados Unidos, por ejemplo, también tenía ya 5 meses de tasas negativas. Sobre esa pérdida de fuerza en la industria, sobre todo en el sector automotriz, maquinaria y equipo eléctrico, pues en enero empezamos a ver el problema de coronavirus en China, que genera 1 de cada 4 dólares en manufacturas a nivel global, y esto nos da una idea de que cuando ahí se cierra la región en donde hay una alta producción de industria que va hacia el resto del mundo, pues ese efecto empezó a llegar en febrero. ¿Qué ocurrió en los últimos 15 días? Básicamente China empieza a reportar una caída significativa de su producción, el nivel más bajo desde que se tiene historia en algunos indicadores, empieza a demandar menos petróleo y eso el sistema financiero le empieza a generar nerviosismo, y cuando se empiezan a ver resultados también en Europa de contagios, pues empieza a exacerbarse esta situación de incertidumbre. ¿Cómo se ha preparado o estaba preparado hasta cierto punto el mundo para enfrentar una situación de esta naturaleza? ¿O qué tiene que hacer China, qué tiene que hacer Estados Unidos, qué tiene que hacer México para enfrentarla? Bueno, en términos de salud pública, pues China mostró lo que puede hacer. Cierra regiones enteras donde hay 40, 50 millones de habitantes y a partir de eso contiene el contagio, pero eso le llevó 2 meses. Claro. Lo que estamos viendo ahorita es que se está poniendo a prueba los sistemas de salud pública de Europa y de Estados Unidos, y ahí lo que estamos viendo es que hay un crecimiento importante. Veremos las medidas que toman, qué efecto tienen y cuánto periodo de tiempo le lleva a controlarlo. En la parte económica, lo que estamos observando es de que no existía un plan B. Es decir, ahorita ya hay afectaciones en la proveeduría de manufacturas, en telefonía, en equipo eléctrico. Hemos conocido anuncios de que se cancelan presentaciones de equipos telefónicos. En lo que vemos en la parte financiera, un elevado nerviosismo. Desde hace 10 años que no presenciábamos una caída de las bolsas como lo observamos. Y para México, muy relevante, la contracción del precio del petróleo lo lleva más de 20 dólares por abajo del estimado en el presupuesto, que evidentemente, si bien hay coberturas y eso es muy bueno, el punto aquí es de que lo que sí está mostrando es de que al menos en el corto plazo lo que estaba planificado de ingresos, porque las coberturas se cobran normalmente hasta fines de año, al menos en estos meses va a haber restricciones. En este caso en particular, escuchábamos a Arturo Herrera decir tenemos otras medidas, otras acciones, no solamente el tema de las coberturas, pero ¿cómo impacta cuando hablamos ya de un presupuesto que está basado en el precio del petróleo? ¿Cómo va a afectar programas sociales? ¿Cómo va a tener que reaccionar el gobierno en ese sentido? Mira, yo creo que aquí hay 3 ejes en la parte económica financiera que hay que tener muy claros. Lo que le hemos puesto la lupa es a lo que ocurre con finanzas públicas, es decir, el gobierno efectivamente tiene un fondo de estabilización, 160,000 millones de pesos que puede utilizar, hay remanentes en tesorería, como decía el secretario, y coberturas. Esa es una arista que pareciera más o menos está blindada a nivel federal. ¿Qué pasa a nivel estatal? Es decir, ¿cuánto del precio del petróleo que no se cumpla, las coberturas no lo cubren? Es decir... Sí, porque las coberturas, hay que decirlo, son hasta un límite. Una vez que los gobiernos compran los seguros, dicen, bueno, hasta tantos barriles, más no te cubro, ¿cierto? Y para el ingreso federal. Claro. Si no hay excedentes, si está por abajo de lo presupuestado, mucho de eso no necesariamente va a los gobiernos estatales. Esa es una segunda arista que se tendría que estar analizando, porque lamentablemente la mayor parte de nuestros estados depende de esos ingresos federales. Pero el tercer efecto es qué pasa con la economía fuera del gobierno. Es decir, con el sector automotriz, con el equipo eléctrico, electrónico, con los servicios, la manufactura que está ligada al comercio internacional, porque ahí está el empleo del 85% de los mexicanos, ahí están las inversiones que no nada más dependen ahorita de lo que ocurrió en China como proveedor del mundo.
Cuando Italia cierra gran parte de su operación, cuando vemos que se están tomando medidas en Europa, lo que vemos es que avanza también cierto control de la demanda, es decir, la demanda en el mundo va a caer y eso va a tener un efecto. Y ahí me parece que es en donde las medidas todavía deberían o están por anunciarse porque todavía no sabemos qué tan profundo va a ser ese frenón. Solamente para continuar con la parte mexicana, el Fondo de Estabilización Económica, ¿cómo funciona? ¿Cómo lo podemos explicar? ¿De qué manera el gobierno puede usarlo o si es que ya lo ha usado? Digamos que empezando por esto último ya se ha usado el año pasado para complementar ingresos que no llegaron por el menor crecimiento económico, la menor recaudación sobre todo de impuestos sobre la renta y en una parte de IVA. El gobierno utilizó pues poco menos de la mitad de ese fondo. Ese fondo fue creado por los ahorros petroleros y otros ingresos que se tuvieron por distintos años y estaba diseñado para eso, justamente para utilizarlo en caso de necesidad. En este año seguramente parte de la estrategia que se está contemplando es poder utilizar una parcialidad o quizá el total de ese fondo, justamente porque estamos viendo un hecho contingente, el gobierno lo puede hacer. Sin embargo, hay un lado no tan positivo, es el último ahorro que tenemos, es decir, una vez que eso se termine, las medidas tendrían que ser de otra índole, porque ese recurso que ahorita está es como si tuviéramos algo en nuestra cuenta de ahorro, si no lo acabamos, pues hay que buscar otras maneras de complementar el ingreso o de recortar gastos. Digamos que se rompió el cochinito. Digamos que ante la situación contingente efectivamente se tuvo que, por fuerza se tuvo que utilizar y seguramente ahorita están diseñando plan B, plan C para tratar de evitar que esto afecte las finanzas públicas. Esperamos que están diseñando el plan B, el plan C. Yo supondría, es necesario, mira, al final del día cuando uno observa que California aplica un plan emergente, que en Nueva York hay una situación similar, que Paraguay ayer al pasar de 1 a 2 casos de contagios también frena varias cosas. En Europa la situación es cada vez más delicada. Ayer Angela Merkel señalaba que ellos estiman que entre 60 y 70% de los alemanes puedan estar expuestos al contagio. Y para que Angela Merkel haga una declaración de tal manera no es algo menor. Rusia cerró hace 15 días su frontera terrestre y aérea con China. Entonces, al final del día se están tomando medidas muy draconianas en algún caso, pero evidentemente que es por el temor que existe. Y eso, al menos en México, tendría que trasladarse a empezar a generar planes contingentes. Y bueno, yo quisiera retomar también un poquito lo que mencionabas al inicio, el rol de China en la economía global, que en un momento hace unas semanas cuando empezó todo este tema, que yo me refería a China como el motor de la economía global en términos de manufactura, y lo es. ¿Cierto o falso? Me equivoqué, no lo tengo bien. Tiene todo el tema de la guerra de precios con Estados Unidos. O sea, una vez que China vuelva a retomar su papel de devorador de petróleo y e industrial, ¿vamos a volver a revivir esta economía global? ¿O por dónde va a venir la chispa y el impulso para volver a poner la máquina a andar? Mira, yo creo que al final del día la historia que teníamos hasta antes de esta situación es China es la columna vertebral, es el corazón de la manufactura. 25% del valor agregado de las manufacturas a nivel mundial se genera en China. El 85%, por ejemplo, de los insumos para la industria farmacéutica sale de China y la India también. Además, no solo es China. China construyó una plataforma de influencia en Vietnam, Singapur, Malasia, Indonesia, Hong Kong, a partir de lo cual compite industrialmente con el resto del mundo y a través de esta iniciativa de la Ruta de la Seda integró el esfuerzo de otros 60 países. Es decir, la dimensión de China es mucho mayor de lo que uno habría supuesto. No es China continental nada más. Efectivamente. Entonces, ¿esto qué pasa? Seguramente esta guerra geopolítica y geoeconómica, tecnológica con Estados Unidos va a continuar. Ahorita seguramente está un poco en segundo plano, pero va a continuar porque al final del día Estados Unidos sabe que detrás de toda la innovación tecnológica que las manufacturas requieren está el control de la economía mundial en los siguientes años y eso evidentemente va a seguir y China va a intentar retomar el control de la manufactura una vez que esto pase. Finalmente, y para ir cerrando, amigos del Mañanews, el doctor José Luis de la Cruz, que usted lo conoce, ha venido muchas veces aquí a La Octava,
ya eres visitante asiduo, José Luis. Gracias. Siempre buscando tu punto de vista, tu análisis. Va a presentar precisamente su libro, México frente a su crisis, el reto de la cuarta transformación. Esto me dice será el próximo 26. El 26 de marzo, entrada libre, lo haremos aquí muy cerca en las oficinas de Concamín, en su auditorio, y pues están todos invitados. Oye, nos decías únicamente para picar un poco a la gente, no se trata de la cuarta T, sino cómo recibe el país la cuarta T y qué tanto es eficiente la cuarta T. Digamos que lo que aquí trato de plantear es decir, recibimos una herencia de un país en crisis, en la parte social, en la parte económica, el desafío es histórico y en ese sentido me parece que es importante desde mi punto de vista puntualizar algunos elementos sociales y económicos que deben de abordarse. Y probablemente el principal reto que se tiene en la actual administración es cómo ser eficaz. En otras experiencias, y ahí lo cito, Daniel Cosío Villegas planteaba que la revolución enfrentaba problemas para 1947 porque los revolucionarios no estuvieron a la altura de las necesidades de la revolución. Entonces, en este caso me parece que el principal reto, además de los que ya conocemos, es qué tan eficaz va a ser la 4T para enfrentar esos problemas históricos. Doctor José Luis de la Cruz, siempre es un placer recibirte y escucharte. Gracias por la invitación. Muchas gracias, Doctor, José Luis. muchísimas gracias. Gracias por la Y lo esperamos ahora sí para el libro. Con mucho gusto, cuando ustedes digan. Ya estamos. Hacemos una